capítulo 38 de Isaías. Dice, en aquellos días, Hizkiyahu, que significa a quien Yahweh fortalece, enfermó de muerte. Entonces, interesante el contraste entre este capítulo y los dos anteriores. Recuerden que en los dos anteriores llegó Sennacherib, el asirio, para tratar de conquistar Jerusalén, meterles miedo, en pocas palabras, primeramente, después quería destruir a todos, pero mandó un mensaje para que el pueblo lo escuchara y aterrorizarlo por la fuerza física, por la fuerza del ejército. No había forma de que Jerusalén pudiera vencer contra Ashur, que había ya vencido varios países, varias naciones, pensando que había vencido poderosos dioses, ¿verdad? Pero al venir en contra de Yahweh, en contra de Jerusalén, Yahweh le detiene, puesto que cuando él planeaba ir a destruir Jerusalén, le llegó un rumor por medio de un espíritu y este lo llevó a ir a casa y estando ahí orando ante su poderoso, ante su ídolo, Nishirok, que es como la gran águila, sus dos hijos lo mataron, lo degollaron. Entonces su propio hijo lo mató frente a su Dios, en el templo de su Dios, o sea, en el lugar y con la gente que menos esperaría. Aquel hombre que decía que podía vencer a todos los poderosos y que no había ninguno como él y que Yahweh lo estaba utilizando y que Yahweh lo había enviado para destruir a Hizkiyahu, para destruir Jerusalén. Él decía que Yahweh era el que le había mandado, y eso es clave, porque mucha gente puede decir que Yahweh le mandó, incluso con el nombre, como lo hizo él en capítulos anteriores, que Yahweh le está mandando con la orden de destruir, deshacer, como lo hizo Sennacherib, y Yahweh lo detuvo. Entonces, después de esa prueba, que fue una gran prueba para Hizkiyahu, porque tuvo que mantenerse firme y en fe, y le pidió a Yahweh, y Yahweh lo libera. Y vemos ahora que en este capítulo que sigue trata de una palabra aparentemente negativa que se le da a Hizkiyahu después de lo que había sucedido, repito, anteriormente, el susto que se lleva de que van a venirlo a matar a él y a todo su pueblo. Se mantiene en fe, muestra la fe de David, a lo cual hace alusión los capítulos también, y Yahweh lo libera a él y al pueblo, como a David. Entonces, dice aquí ahora, en aquellos días, Hizkiyahu enfermó de muerte, y el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, esto dice Yahweh, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. En aquellos días, recuerden que cuando la escritura dice en aquellos días, aquí está hablando históricamente, ¿verdad? Del pasado, pero cuando eso aparece se puede interpretar como una profecía acerca del fin de los tiempos, porque normalmente los profetas, Yahweh los manda a decir en aquellos días, cuando se refiere al fin de los tiempos. Aquí tenemos que dice Vayamim Hahem. Entonces, en aquellos días, Hizkiyahu, ¿verdad? A quien Yahweh fortalece, lo cual es curioso el nombre que tiene, sin embargo, lo que sucede. Enfermó de muerte. Recuerden que Hizkiyahu representa al testigo como Moshe por varios ejemplos que hemos visto ya. Recuerden que el testigo como Moshe viene como hijo de hombre, viene como el hijo pródigo. Y como sabemos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, interesante que dice enfermo de muerte, cosa que no sucede muy comúnmente en la escritura, o sea, que se mencione esto aquí. Principalmente hablando de un hombre tan justo como lo fue Hizkiyahu. Por otro lado, recuerden que Hizkiyahu comete un error de mostrarle a los babilonios absolutamente todo lo que había en el templo y eso tiene que ver en parte con lo que aquí está sucediendo. Errores como esos que cometió Hizkiyahu en el sentido de que Hizkiyahu pensó que estaba haciendo lo mejor de la vida, que estaba haciendo lo correcto, sin embargo era un error o algo que Yahweh estaba haciendo a través de él para atraer el castigo que el pueblo tenía que pasar, ¿verdad? Como sucedió con David, entonces por ende es posible que sucediese también con Hizkiyahu. Ahora quise poner esto para que vean, digamos, las pocas veces que aparece como tal enfermo de muerte, solo una vez. Aquí la de Ezequías, aquí la de Ezequías, es en la misma historia. Y las otras es como cayó enfermo de muerte, enfermedad de Ezequías. Obviamente hubo otra gente que enfermó hasta morirse
a ver, montones de montones, pero mi punto es que la forma en que está escrito es particular y lo vemos que solo se da en relación a Hizkiyahu, las 3 veces que aparece. Y por la traducción puede que aparezca en alguna otra ocasión. La taza normal, eso aquí la tengo. Entonces, dice aquí, Hizkiyahu enfermo de muerte. Dice Hizkiyahu, Lamut, para morir. Hizkiyahu estaba para morirse, iba para la muerte. Y vino a él Yeshayahu. Entonces vean que eso que están traduciendo ahí, entonces obviamente esto sí va a aparecer bastantes veces, por si algo. Lamut. Es el compuesto, ¿verdad? De Lamet, que se refiere para, por, y Mut, de muerto. Entonces básicamente estaba para morir. Y de ahí se interpreta que tenía una enfermedad de muerte, puesto que si no diría, murió. Em, Ahora, esta palabra, déjenme ver algo, el valor numérico 476 y vean, bueno, es que no sé si ver el valor numérico en realidad, nada más quiero mostrar la palabra muerte o para morir. Recuerden que cada letra, además de valores numéricos, ¿verdad? Tiene un significado, cada letra por sí misma. Lo están traduciendo como, ¿verdad? Un verbo al ponerle ahí la lamet. Aquí está, esto sería mavet, muerte. Pero vieron que básicamente se mantiene el hecho principal. Entonces la lamed es para o por, pero la lamed también representa al buen pastor, representa la enseñanza, la instrucción, la autoridad. La mem representa agua, como Yahushua, que es el agua de vida, y curiosamente empieza con letra mem la palabra Mashiach. La vav es un clavo y es un hombre, puesto que tiene valor numérico 6, el hombre fue hecho en el sexto día. La tav es una cruz en el pictográfico, ¿verdad? Recuerden, el alfabeto hebreo pictográfico, pueden ver aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver esta, que la Tav es una cruz, marca, señal, y ya les había dicho las otras, como la Mem, por ejemplo, ven aquí, agua, la letra Mem, la Lamed, autoridad, control, avanzar, vara, etc. Entonces, entendiendo que la Tav es una cruz, vean qué curioso cómo la palabra muerte se puede ver como el Mesías clavado en la cruz. Vean cómo solo con esas 3 letras de la palabra Mavet, muerte, o Mut, muerto, tenemos la Mem de Mashiach, la Vav, que es un clavo, y la Tav, que es una cruz. Entonces, la muerte principal sería la muerte de Mashiach al ser clavado en la cruz. La muerte principal de la historia humana. Mashiach y la cruz. Eso sería lo que vencería a la muerte. Espero eso esté quedando claro. Entonces, al decir aquí, en esos días, Hizkiyahu estaba para morir. Vean cómo aquí está Hazak, que es el fortaleció, Yahu, que es, ¿verdad? Yahweh. O sea, ¿quién fortaleció? Yahweh, a través de la muerte. A través de la muerte de Mashiach, al haber sido clavado en la cruz, es que Yahweh nos fortalece. Y principalmente en el sentido del contexto, al último, que es representado por Hizkiyahu, es fortalecido por medio de la muerte de Mashiach. Ahora también, así como sucede con el último y el testigo Eliyahu, vienen al mundo para cumplir una misión que termina con la muerte. Entonces están para morir. Y parte de lo que quería ver aquí, vamos a ver, bueno, enfermo, aquí está, enfermó Hizkiyahu para morir. Ajá. La palabra jalá, no está enfermo, volverse débil, enfermarse. Entonces, en los días esos, en aquellos días, enfermó Hizkiyahu de muerte o para morir. Esto también, una vez más, además de lo que ya había dicho, es importante porque la escritura misma, la Ruach, nos está diciendo que él iba a morir y punto. Ya estaba determinado para él el morir. Dice entonces, y el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, el profeta, la salvación de Yahweh, hijo del fuerte. Obviamente, entonces el profeta Yeshayahu representa a Yahushua, Amoz como el fuerte, Yahweh, quien fortalece al rey que ahora enfermó de muerte, en el sentido general, representando al último que tiene que venir a morir para cumplir su misión, como hijo pródigo. Vino a él y le dijo, esto dice Yahweh, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces, directamente se le informa que va a morir, y si viene de Yahweh es fijo, si viene del profeta Isaías, profeta de profetas, pues fijo. Entonces volvió Hizkiyahu su rostro a la pared, era cosa que hacían para evitar orar ante una imagen, para que no se malinterpretara la oración y se pensara que se le estaba orando a un ídolo o a una persona o algo por el estilo. Hoy en día, ¿verdad? La gente hace todo lo contrario. A lo que voy es hasta el punto de adorar ídolos y justificarlo diciendo que son una representación nada más.
O, ¿verdad? Decir, Él conoce mi corazón, lo cual uno, o sea, puedo entender en este sentido, digamos, como decirle a Hizkiyahu, ore donde sea que esté, para donde sea, Yahweh sabe que usted le está orando a Él, pero recuerden que también está el punto de no ser piedra de tropiezo para otras personas, y los de fe fuerte no deben menospreciar a los de fe débil, como suele suceder, y los de fe débil no deben juzgar o condenar, como hemos hablado, a los de fe fuerte, como suele suceder. Entonces, por cuidado de los hermanos, debemos tener cuidado con lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos, etcétera. De ahí el que él tome la decisión de volver a ver a la pared. Y a lo que voy es los extremos, que en este se va a un extremo de orar contra la pared porque no quiere que se piense ni en el cielo ni en la tierra que le está orando a algo que no sea Yahweh. Pero ahora se va al extremo, ¿verdad? También uno de no, él sabe y por ende me vale todo. Yahweh, te ruego que recuerdes ahora, bueno, entonces volvió Hizkiyahu su rostro a la pared e hizo oración a Yahweh. Mi punto es que esta misma acción puede ser negativa, puede ser positiva, dependiendo cuál es la intención detrás, dependiendo del conocimiento que tiene la persona, del mundo espiritual, de varios detalles. Obviamente, hacer Hizkiyahu es algo, es una acción positiva, quiero dejarlo claro. Pero cuando se vuelve una repetición de lo que hizo Hizkiyahu sin saber el porqué y demás, ahí se vuelve una tradición y se vuelve casi idolatría, como con el Muro de los Lamentos, casi que están, o sea, en realidad idolatrando el Muro de los Lamentos. Algunos quizá de los que van entenderán que el punto se supone es que como Shlomo le oró a Yahweh que cualquiera que orara en dirección del templo, en dirección al templo, Yahweh le respondería. Entonces el punto sería orar en dirección al templo, pero algunos van y adoran esas piedras, algunos van y, además de que ese no era un muro del templo, pero bueno, y otras cosas, o sea, con otra idea. Dice, Yahweh, te ruego que recuerdes ahora, y bueno, es que por si algo me salté, entonces volvió Hizkiyahu su rostro a la pared e hizo oración a Yahweh, y dijo, Yahweh, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Hizkiyahu con gran llanto. Entonces, vemos que, ¿verdad? Le llega el mensaje, en el sentido que le llegó al corazón, y fue y lloró, lo cual indicaría, ¿verdad?, que no quería morir. A pesar de que no se lo dice en la oración, ¿verdad? No es como que en la oración le dice, por favor, sálvame. Es como lo que le está dando a entender, porque en el mundo, sí, ¿cómo le digo? En el mundo real, obviamente, pero lo que vemos en la historia bíblica, normalmente este mundo lo era todo. A lo que voy me refiero más bien a la imagen que la gente tenía, la idea o la perspectiva de la humanidad. Este es el único mundo donde se puede hacer algo y este es el mundo al que se viene, ¿verdad? A tener hijos y a construir algo, pero no se había entendido aún el mundo espiritual en el que todo lo que aquí se hacía era una representación de hacer algo más elevado. Por ejemplo, venir a construir un hogar, ¿verdad? Pero después Yahushua dice quién es mi mamá y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Yahweh, ¿verdad? Venir a ser hijos o venir a ser discípulos en el sentido de hijos espirituales, y etcétera, etcétera. Todo es imagen de algo más elevado. Entonces, antes de que viniera Mashiach, todo estaba enfocado en esta realidad, en este mundo, en esta vida, como por ejemplo algo que también es poderoso y es importante entenderlo por muchas razones, pero también es profético, no solo en el aspecto literal, que cuando David dice, ¿para qué me vas a enviar al Seol si ahí no se puede alabarte? Vos quieres que te alabe, entonces déjame vivito y coleando para poder alabarte, ¿sí me explico? Entonces David le pide a Yahweh que por favor lo mantenga con vida, porque no tiene sentido que se vaya al Seol, si en el Seol no lo va a poder alabar. Entonces eso muestra que una forma de alabarlo es estando con vida en esta realidad, haciendo su voluntad. Obviamente, ¿verdad? No es solo estando en esta vida. El punto es que solo en esta vida podemos mostrar, estando en la carne, con las tentaciones y demás, que le servimos a Él y por ende que lo adoramos. Esa es una forma de alabarlo. Entonces, aquí Hizkiyahu, y lo digo también, ¿verdad? Por si algo, porque recuerden que Yahushua dice, el que no odie su vida no es digno de el reino, básicamente. El que odia su vida la recibirá para vida eterna, pero el que la quiera salvar la perderá. Entonces, eso
no calza con la idea que había antes acerca de la vida. ¿Sí me explico ahora mejor? Entonces, cuando la gente oía eso de Yahushua, decían, ¿qué le pasa a este hombre? Está mandando a la gente a suicidarse. Como cuando él dijo, a donde voy ustedes no pueden ir. Dice, ¿qué será? Que se va a matar. Entonces, los que son de la carne, los que son del mundo, no entienden la revelación espiritual y la ven como locura porque terminan pensando cosas como esas, locuras, que no son las que Yahweh está revelando o haciendo. Por ende, Hizkiyahu quiere seguir viviendo porque esta vida lo es todo en esa perspectiva, en ese momento y demás. Obviamente, cuando lo hacemos espiritual, es querer seguir viviendo a través de Yahushua en el reino de Yahweh. Entonces, es como cuando uno se da cuenta del pecado y se da cuenta que el pecado lo va a matar. Entonces uno le pide a Yahweh, perdóname, por favor, por lo menos tómame en cuenta las buenas obras que he hecho. Es lo que está haciendo aquí Hizkiyahu, pero ahí es donde entra él, las buenas obras que hizo Yahushua por mí, el mérito de Yahushua y después su espíritu para poder tener la capacidad de yo actuar como él. Pero por favor, ¿verdad? Entonces la oración viene siendo de que cuando reconocemos el pecado como esa enfermedad de muerte, entonces venimos al Padre y le pedimos que por favor nos dé al Hijo para poder recibir la vida, para poder vivir eternamente en su presencia. Entonces, repito, y dijo, Yahweh, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Recuerden que Yahushua dijo, yo soy la verdad. Y Yahushua dijo, yo soy el camino. Entonces vean cómo dice, he andado delante de ti en verdad. O sea, he andado por el camino de la verdad. Eso muestra que se refiere al último creyendo en Mashiach. Como todos nosotros hoy en día buscamos andar por el camino de la verdad que es Yahushua y por ende a través de eso le rogamos a Yahweh que nos salve de este mundo de muerte y del pecado que es la enfermedad de muerte. He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. 3. Dice, y con un corazón completo, lleno, pacífico, shalem. Dice, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido bueno delante de tus ojos. Tov. Recuerdan, el último viene como el árbol del bien y el mal. Tov, como título. Y que he hecho, ¿verdad? Las obras que han sido buenas delante de tus ojos. Y lloró Hizkiyahu con gran llanto. Vean esto. Entonces vino palabra de Yahweh a Yishayahu diciendo, ve y dile a Hizkiyahu, Yahweh, el poderoso de tu padre David, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Vean qué sorprendente la respuesta de Yahweh. Inmediata. Dijo, está bien, chiquito. 15 años de vida más. Entonces, vean que así como en ocasiones una persona por su mucho pecado puede morir antes de tiempo, a veces una persona, Yahweh le puede añadir tiempo al que él mismo había establecido por amor a una persona y por las buenas obras de una persona. Y obviamente por creer en Mashiach esa persona. Más ahora que ya vino. Porque Hizkiyahu creía en Mashiach, pero no que hubiese venido. Ahora hay que creer que ya vino, es el punto. Entonces, vean qué poderoso. Le añade 15 años, que es el valor numérico de la Yud y la Hei. O sea, la primera mitad del nombre Yahweh, que representa la venida del primero. La primera mitad de Yahweh, quien dice yo soy primero y yo soy último. Y qué curioso que él es el sí a todas nuestras oraciones. Entonces, ya. La Yud y la Hei, valor numérico 15. Le añadió le añadió 15 años. También se puede ver, vea, le añadió su propia vida, porque le dio ¿sí me explico? De vida. O sea, le dio la vida de o sea, le dio la vida eterna, que viene a través del primero, como la primera mitad del nombre, quien vino y murió por nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando? El montón de formas de verlo. Le dio 15 años de vida, por ende se puede entender, le dio la vida de que es la vida eterna, y eso Yahushua. Después de haber dicho, he caminado por la senda de la verdad. Decía entonces, ve y dile, bueno, entonces vino palabra de Yahweh. En el judaísmo se dice, no solo por esto, pero en este capítulo, de acuerdo al Midrash, se enseña que Hizkiyahu fue el primer hombre de la historia humana en enfermar de muerte y sanarse. A partir de él haber hecho esta oración y haber recibido sanidad, entonces empezó a sucederle a otras personas. Como que ahora otras personas se enfermaban y sanaban. Porque antes de Hizkiyahu, todo el que se enfermaba ya se moría. Porque recuerden que Isaac había pedido una señal de que venía la muerte para que los papás pudieran despedirse de sus hijos y poner todo en orden. Entonces él decía, danos una señal de que la gente ya va a dormir, ¿verdad? Ir con los padres para saber y así preparar todo. Entonces Yahweh dio la enfermedad antes de morir, y por eso fue que vemos que Isaac antes de morir quedó ciego, como dando a entender que esa fue la enfermedad que él básicamente pidió, según el Midrash,
para darse cuenta que venía la muerte y preparar todo. Y por eso cuando quedó ciego, lo que hace es llamar a sus hijos para darles la bendición y les dice, no sé cuándo voy a morir, como dando a entender, me pasó algo que no me debería pasar, entonces en cualquier momento me muero. Y antes de Isaac fue Abraham el que pidió que el hombre envejeciera. Entonces antes no habían señales de envejecimiento, simplemente la persona llegaba a lo máximo de su crecimiento y se mantenía ahí hasta que moría, ¿ok? Y se dice que antes se moría de un estornudo. Ahorita casi me muero. Por eso, por eso era que se acostumbra a decir salud. Se decía que de la nariz se salía el alma porque por la nariz entró el aliento de Yahweh para darle vida al hombre. Entonces, Hizquiyahua habría sido el primer hombre, según el judaísmo, en sanar de una enfermedad. Después de ahí otras personas sanaban. Aquí hay algo también curioso, porque vemos el poder de la oración nuevamente. Como a veces, y lo digo por experiencia también, uno puede decir, pero ya Yahweh sabe, ¿para qué le voy a decir? Pero él sabe lo que quiero, o él sabe lo que necesito, o lo que necesita, o lo que... Ah, porque obviamente también a veces, digamos, aquí nos piden oración, entonces hacemos la oración, pero a veces ya en cuestiones de la vida propia o algo así, es como yo sé que él sabe, entonces ¿para qué le voy a decir? Y aquí vemos cómo Yahweh quiere que se le diga, porque él pudo haber mandado a Isaías y decirle, Hizquiyahu, Yahweh te iba a quitar la vida, pero te acaba de añadir 15 porque él sabe que tú le vas a decir que... ¿Me explico? Pero no, dejó que la historia corriera y dio información limitada. Te vas a morir si no haces algo. ¿Qué tenía que hacer? Orar. Oró 15 años de vida. Entonces, la importancia de la oración, lo que puede hacer una oración, cómo Yahweh quiere que le busquemos. Y también se puede ver aquí incluso la voluntad perfecta y la permisiva representada. Recuerden que Yahushua el primero es la voluntad perfecta y el último es la voluntad permisiva. Aquí Hizquiyahu se le está dando permiso de vivir 15 años más porque lo pidió, pero lo que se había establecido era que muriera ahí. ¿Sí me explico? Espero, muy importante. Entonces, vino palabra de Yahweh a Yishayahu, a quien Yahweh salva, ¿verdad? Que representa a Yahushua. Por eso, curiosamente, a través de Yishayahu le manda la palabra de que va a vivir, como lo había pedido. Ve y dile a Hizquiyahu, Yahweh, el poderoso de tu padre David, menciona al más importante de sus antepasados, porque es el que representa, y ambos al último. Yahweh, poderoso de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Vean también eso. No solo he oído tu oración, sino también he visto tus lágrimas. Vean cómo Yahweh todo lo cuenta, todo lo toma en cuenta, ¿verdad? Y no se trata, obviamente, de que uno, ok, voy a multiplicar las lágrimas porque me las está contando. No, es que a veces uno quizá piensa que, digamos, como aquí, que solo la oración va a importar, no importa cómo la haga, pero a él le importa y toma en cuenta el dolor que uno está pasando. Él toma en cuenta lo que nos provoca ese dolor, esa preocupación, ese miedo. Todo lo toma en cuenta y de acuerdo a eso toma sus decisiones. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, ¿verdad? He visto tus acciones, he visto cómo has, curiosamente, ¿verdad? Las lágrimas cuando ya el cuerpo no puede aguantar la emoción que está sintiendo y empieza a salir lágrimas, ¿verdad? Y es como derretirse en el sentido de lo que se siente por dentro y el hecho de que se empieza a salir el agua. He visto tus lágrimas. He aquí que yo añado, vean esto qué poderoso, confirmando lo que estaba diciendo. Yo añado. ¿Cómo se dice añado? Vamos a ver cuál utilizó aquí el verbo. Koamar Yahweh, así dice Yahweh, Elohei David, poderoso de David, Abija, tu padre. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Dimateja. He aquí, Yosif, he aquí yo añado, he añadido, bueno, sí, yo añado. Yosif, yo añado sobre tus días, Hameish es rey Shana, 15 años. Hameish viene siendo el 5. Esto viene siendo el 10, Shana, año. Ajá, ese es el punto. Ahorita que estoy aquí, Hameish, ¿verdad? Es el 5, como dije, como el Humash, los 5 libros de la Torá. Y esto también, bueno, es 10, ¿verdad? Como los 10 mandamientos. Ahora, como estaba diciendo, vean donde dice, yo añado, ahí por las vocales que están aquí con estos puntos, se ve que es una O y una I. Por eso digo Yosif, ¿ok? Vean esta palabra, Yosif, es José, o sea, Yosef, cuando estos puntos de vocal son diferentes. Aquí es, o sea, qué bueno que lo puso de una vez. Ven, Yosef. Entonces ven como la palabra Yosef, el nombre Yosef, es el verbo que se está usando ahí exactamente igual cuando dice yo añado. ¿Por qué? Porque recuerden que Yosef significa él añadirá, porque Jacob quería que Yahweh le añadiera un hijo más. Y por eso es que el último, que es
la añadidura de una manifestación más de Yahweh en la tierra, viene descendiente de Yosef, él añadirá. Y también significa él congregará o él cosechará. Por eso Yahushua dijo, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yahushua vino a sembrar a través de su muerte. El último viene a cosechar a los elegidos. Yahushua vino a iniciar todo, el último viene a cerrar. Entonces, por eso raíz y rama. Cuando se le habla a Yosef en Génesis 49, se le llama rama, porque es de la rama que se agarra el fruto que se cosecha, no de la raíz. La raíz es apenas el inicio de todo el proceso. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué poderoso que el nombre Yosef aparece aquí en hebreo, cuando se lee en hebreo. He aquí Yosef sobre tus días, 15 años. He aquí Yosef, porque Hizkiyahu representa al último que es descendiente de Yosef y todo lo que ya he dicho acá. Se añade a sus días, 15 años. Ve y dile a Hizkiyahu, Yahweh, el poderoso de tu padre David, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Ashur. Entonces, vean, ya Yahweh le había dicho que esto iba a suceder y en el capítulo anterior vimos cómo sucedió la muerte del rey, pero por lo que vemos acá, Hizkiyahu todavía no sabía que ya había sido librado o quizá ya sabía de la muerte del rey, pero decía, de todas maneras, el imperio ya va a venir en algún momento. Entonces, te libraré. Y a lo que voy es, imagínense la presión que tenía Hizkiyahu, sabiendo que podían venir a destruir todo Jerusalén. Y además de eso le viene a decir, el profeta, te vas a morir. Y es un buen rey, puesto que ora para continuar a pesar de la amenaza. Otro rey diría, bueno, de aquí me muero y que verán ellos qué hacen. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Ashur, y a esta ciudad ampararé. Esto te será por señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará esto que ha dicho. Vean que no había pedido señal y Yahweh se la está dando. Esto te será por señal, Haot, y esta será la señal. Vean cómo señal es la palabra Ot, que es Aleph y Tav, o sea, primero y último, o el primero clavado en la cruz nuevamente. Y cuando digo nuevamente me refiero como la palabra que vimos anteriormente. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Ashur, y a esta ciudad ampararé. Esto te será por señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará esto que ha dicho. He aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Verso 8, hermano de fortaleza. Él ha tomado, como les he dicho, aquí se puede ver Aj, que es hermano, y esta parte que parece como As, ¿verdad? Estaría en la Zain, junto a la vocal que no aparece, pero se puede interpretar por la palabra Os como en Boaz, Ahaz, ¿verdad? El hermano de fuerza, el hermano de la fortaleza, o el hermano ha tomado, perdón, él ha tomado. Eso sería del verbo, claro está, de este verbo. Ahaz, él tomó. Entonces, le dice, he aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Ahaz. Ah, bueno, aquí en este capítulo no le está pidiendo la señal. En otra parte donde vemos en Reyes y en Crónicas la historia, ahí sí pide señal, en el sentido de que, bueno, en realidad no es que pide señal, Isaías le dice, ¿cuál señal quieres que te dé? Que te devuelva la luz, o sea, que se devuelva el sol 15 grados o que avance 15 grados. Entonces él dice, es fácil que avance, pero no que se devuelva. Entonces por eso es que pide lo anterior. Ve aquí donde dice, respondió Ishayahu, esta señal tendrás de Yahweh de que Yahweh hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Hizkiyahu respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Hágalo, ¿verdad? Es que espere, deme 10 minutos. Básicamente ese es el punto, ¿verdad? Lo natural es que la sombra avance, no que se devuelva. Entonces, como pueden ver, está en Segunda de Reyes 20. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte dentro de 3 días. Y es que bueno, sí, todo va a ser importante, entonces creo que sería bueno ver esto aquí rápidamente. Vean que dice, en aquellos días Hizkiyahu cayó enfermo de muerte y el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo, Yahweh dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Yahweh. Obviamente, vuelvo y repito, Yahweh sabía que le iba a orar y eventualmente le iba a dar 15 años, pero ahí es donde vemos parte de el hecho de que Yahweh nos quiere usar como socios. No quiere que seamos esclavos o robots. Él quiere socios. Entonces vean cómo viene y le comenta, vea, esto es lo que va a pasar. Básicamente, en otras palabras, necesito que ore. Póngase a orar. Y ahora llega a darse lo que él ya esperaba y quería que sucediera.
Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Yahweh: Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Hizkiyahu lloró amargamente. Y antes que Yeshayahu saliera hasta la mitad del patio, imagínense. Ahora, vean eso que habíamos visto, que estaba enfermo de muerte, como representando al último que viene y tiene que morir, además de ser hijo pródigo. Dice, antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio. Recuerden que la muerte de los dos testigos se da a la mitad de los últimos 7 años. Ahí es donde se le revela a Yeshayahu, en la mitad, este punto. Le habló Yahweh a Yeshayahu y le dijo: vuelve y dile a Hizkiyahu, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahweh, el poderoso de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte dentro de 3 días, mostrando que la sanidad, la vida eterna, viene a través de la muerte de Yahushua. Nuestra fe en que Yahushua murió y estuvo muerto 3 días para resucitar. Subirás a la casa de Yahweh. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahweh. Pero ahí le estaba diciendo: vas a volver al templo dentro de 3 días. Ahora, como decía, hasta la mitad del patio. ¿Cuánto es la mitad de los últimos 7 años? 3 años y medio. Como aquí, dentro de 3 días subirás a la casa de Yahweh. Recuerden que los dos testigos predican por 3 años y medio, los matan, en Apocalipsis 11 ascienden y entonces se deja ver el arca en el templo. O sea que cuando asciende, sube a la casa de Yahweh. El último, al morir, después de 3 años de prédica, sube a la casa de Yahweh, como está diciendo aquí: dentro de 3 días subirás a la casa de Yahweh. Añadiré a tus días 15 años. Ahí es donde el último, que es como la Vav y la Hei, se une con el primero, que es la Yud y la Hei, valor numérico 15, para que ya se una el nombre Yahweh. Y como dice Zacarías 14:9, su nombre sea uno. Yahweh será uno y su nombre uno. Añadiré, y recuerden que era Yosef, ¿verdad? El último que viene de Yosef va a ser añadido a Yahushua, que es como el 15, valor numérico de la Yud Hei. El último, ¿verdad? Si es la Vav y la Hei, viene siendo 11 el valor numérico, curiosamente Apocalipsis 11. Si se une uno y uno, ¿verdad? Es 2, como los dos testigos, o el hecho de que viene de segundo. Y bueno, la Vav y la Hei viene siendo el sexto milenio, ¿verdad? Cuando viene el Hijo del Hombre a la tierra en el sexto milenio para dar la revelación de Yahweh Mashiach. Y él ahí se une con Yahushua, que es la Yud y la Hei, 15. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, como si fuera a mí mismo el primero y por amor a David el último. Yeshayahu dijo: tomad una masa de higos. Los higos representan los frutos, los buenos frutos de Yahudá. Yahushua viene de Yahudá, entonces vendría siendo los méritos de Mashiach. La tomaron, la pusieron sobre la llaga y sanó, ¿verdad? Yahushua es el que sana nuestros pecados, el que limpia nuestros pecados. Y Hizkiyahu había dicho a Yeshayahu: ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará? Entonces aquí vemos que le pide la señal. En este capítulo sí aparece esa parte, ¿verdad?, donde nos dan más detalle. Hizkiyahu había dicho a Yeshayahu: ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que dentro de 3 días subiré a la casa de Yahweh? Le hubiera dicho: si puedes subir dentro de 3 días a la casa de Yahweh, ¿verdad? Esa es la señal, pero no. Respondió Yeshayahu: esta señal tendrás de Yahweh. Y con esto voy a lo que es misericordioso Yahweh, porque incluso en justicia, como les digo, ¿cuál señal vas de ahí? ¿Que vas a poder ir? Esa es la señal. Ahora, la otra cosa sería como que fuera: te vas a morir hoy. Entonces, ¿pero qué señal tendré de que en 3 días voy a poder ir? Es hoy, no te vas a morir hoy. Esa es la señal, ¿verdad? Son tantas formas de las que se puede decir lo mismo. Es como paciencia. Pero aún así Yahweh le dice: está bien, te voy a dar una señal. A pesar o sea, y a lo que voy es lo que es la misericordia de Yahweh y que se puede entender, ¿verdad?, viendo a Yahweh como padre con su hijo. Cuando uno ve el amor o alguien llega a experimentar el amor de un padre, de un buen padre hacia su hijo. Y como dijo Yahushua: si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Yahweh. Dice: esta señal tendrás de Yahweh, de que Yahweh hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Hizkiyahu respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Yeshayahu clamó a Yahweh e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Ahaz. Básicamente devolvió el tiempo, pero no como en las películas, ¿verdad?, que toda la gente
simplemente se volvió más temprano de repente. Esto mostró el poder de Yahweh en muchas formas. Por ejemplo, aquí al devolver el tiempo, ¿verdad? Por un lado nos muestra que la Tierra no es como nos dicen, porque si de repente el funcionamiento del sistema solar, como le llaman, empezara a ir al revés, en este caso, por si algo, no sería el Sol el que se devuelve, según el mundo, habría sido la Tierra que habría empezado a girar para el otro lado. Imagínense el desastre. Primero que todo, detenerla por lo rápido que va, que ya va acá. Ahora sí. Ay, padre, se me fueron. Dice, ¿verdad? Donde la tiene toda la humanidad contra Marte pegados. Oh, no. Entonces, si hubiera despedazado todo, esto nos muestra que la Tierra está firme y es el Sol el que se está moviendo. Yahweh devuelve el Sol, entonces la sombra cambia. Por otro lado, recuerden que el ciclo solar es de 365.24 días. Eso quiere decir que, como sabemos, el calendario es de 364, entonces la diferencia es de 1.24, o sea, es de un día y casi 15 minutos. Un día y casi 15 minutos es la diferencia. Entonces, porque hay una diferencia de un día y 15 minutos entre el calendario y el ciclo solar, hay varias posibilidades. Una de ellas puede ser que Yahweh diga, me da la gana, ¿verdad? Como he dicho, obviamente, esa es la principal. Le dio la gana, eso sí es fija. Eso sé que no tengo error ahí. Ahora, ¿por qué le dio la gana? Porque sería la forma adecuada para un montón de cosas. Entre otras cosas, la posibilidad de que esa sería una forma en la que acortaría el tiempo. Porque él dijo que si no acorta los días, incluso los elegidos se perderían. Entonces él tuvo que acortar los días. Una forma de acortar los días es, digamos, si al sol se le dieron un número de días X para que recorra por año, si ahora se le añade a su ciclo un día, punto 24 cada año, por decirles algo, entonces se estaría gastando vueltas que al final le faltarían. Eso es como una forma de explicarlo, espero me estén entendiendo. El punto es que al estirar el ciclo del sol se le gastaría la luz antes de tiempo y por ende se acortarían los tiempos. Y eso vendría siendo un ajuste porque él dijo que acortaría los tiempos y él dijo eso quiere decir que ya los tiempos tenían un número X, pero él dijo no, voy a tener que hacerlo más corto ese tiempo. ¿Sí me explico? Entonces mi punto es que tuvo que hacer un cambio. Eso indicaría como cuando uno le tiene que hacer un ajuste al reloj, ¿verdad? Es como, uy, mira, las agujas todavía no van a llegar a las 12, yo necesito que llegue a las 12 ya porque si no se me pierde más gente, entonces corre las agujas. ¿Sí me explico? Ahora, hay dos eventos muy fuertes, muy grandes que vemos en la escritura. Ambos muestran que la tierra no es como nos dicen, porque si fuera así, contradeciría lo que dice la escritura. Y por ende, debemos escoger entre la ciencia del mundo, que la escritura dice que es falsa ciencia, o el conocimiento que Yahweh nos da en la escritura y a través de la misma evidencia. Entonces, esos dos eventos son cuando Josué, cuyo nombre verdadero llegó a ser Yahushua, para ejemplo del Mesías, hizo que el sol y la luna se detuvieran. Detuvo el sol y la luna por un día entero. Y después vemos que aquí se está devolviendo 10 grados. Entonces, vean que aquí no está diciendo que también se iba a devolver la luna o el firmamento, es la sombra, por ende es el sol que hace la sombra. Entonces sería en este caso el firmamento continuó, todo continuó, pero el sol se devolvió un poco y después siguió corriendo. Entonces yo tengo la opinión, la teoría de que esos 10 grados vienen siendo el punto 24 o parte de eso, porque si el sol y la luna se detuvieron un día entero y ahora aquí se devuelve 10 grados, esa es la diferencia que tiene el sol desde el inicio de su creación, cuando Yahweh estiró el año un día, cuando detuvo el sol y la luna. ¿Y por qué digo estiró? Porque ese día fue 24 horas más largo. A pesar de que el sol y la luna no se movieron, las 24 horas sí pasaron, porque la gente siguió respirando y haciendo cosas y preocupándose porque no se movía el sol y la luna. ¿Sí me explico? Entonces, el próximo año, ahí el sol y la luna sí se movieron, pero se mantuvo esas 24 horas extra. Es por eso, curiosamente, que el mes de Cáncer, de la constelación de Cáncer, que es el mes en el que sucedió ese evento, curiosamente Cáncer se puede ver como el sol y la luna quietos. No sé si han visto el símbolo, que es como dos círculos, parece el yin yang. En ese mes es el único mes
de todos los 12 meses en el que el sol permanece un día más en la constelación. El único mes de todas las constelaciones, y hay constelaciones más grandes que Cáncer, lo cual me parece curioso, en el que el sol permanece un día extra en la constelación. Entonces, sucedió en ese mes. Todo parece indicar que se estiró el año de 364 a 365. El calendario continúa siendo de 364, ¿ok? Por si algo. Y eso es lo que lleva al ajuste que hay que hacer. Y aquí se retrocede 10 grados, entonces ahora hay un desbarajuste. ¿Verdad? Se hace un desajuste de cómo se había acomodado el reloj. Por otro lado, y por si algo también, como he mencionado en los estudios del calendario, Job oró y le pidió a Yahweh que borrara el día de su nacimiento. Básicamente le dijo, deshágase de ese día, borre el día de mi nacimiento del calendario. Entonces, eso yo lo veo, ya sea de manera profética o literal, habrá que ver, después el Padre nos dirá, un ejemplo de la escritura de por qué hay una diferencia de un día entre el calendario y el ciclo del sol. Porque el ciclo del sol dura 365, pero el calendario 364. O sea, Yahweh le hizo caso a Job y le dijo, está bien, dejémoslo 364. El día que usted nació lo borramos. Sí, le dio la vida eterna. Así te daré la vida eterna. El profeta Ishayahu clamó a Yahweh e hizo retroceder la sombra 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Él lo ha tomado. Como si hubiera tomado Yahweh el atrevimiento de mover las agujas del reloj, que es el sol, la luna y las estrellas, representado aquí por el reloj de Acaz. ¿Está claro? Y bueno, ve que lo de Babilonia viene inmediatamente. Por ende se puede entender cómo que Yahweh quería evitar esto que está por suceder. Ezequías atiende a los babilonios y les muestra absolutamente todo lo que había en los tesoros del templo y demás. Y después entró Babilonia y se llevó todo. Una historia muy triste. Volviendo a Yeshayahu, aquí yo haré regresar a la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Ahaz. El reloj de Ahaz eran como unas gradas. Entonces los hizo regresar, los hizo subir básicamente las gradas. Y eso, vuelvo y repito, se conecta con los dos testigos cuando terminan su testimonio que tienen que subir a los cielos, como subir las gradas. ¿Y por qué interesante que sea con gradas literales, una escalera? Porque recuerden que Jacob tuvo un sueño que representa cuando el último muere y vio una escalera que subía hasta los cielos y estaba a la entrada, y por eso lo llamó Betel, casa del poderoso. Dice entonces, y volvió el sol 10 grados atrás. Aquí vemos que fue el sol el que se movió, como decía. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. Vean aquí curiosamente se ve la palabra Ajarón, que es último. Aquí yo haré volver la sombra 10 grados. Ah, bueno, de lo que ya ha descendido, de los grados que ya ha descendido, es aquí donde dice los 10 grados. Y se devolvió el sol 10 grados, de los grados que ya había descendido. Es ser. Curioso, lo hizo devolverse 10 grados de los 10 grados que ya había descendido. Así como Yahweh hizo a Moshe volver a subir al monte después de que ya había descendido con los 10 mandamientos. Y eso se refiere a las dos manifestaciones. Bajó 2 veces con los 10 mandamientos. En el medio estuvo la apostasía representada por el becerro de oro. Entonces qué curioso que lo hizo subir al sol, como el último es el Shemesh Sedekah, el sol de justicia, así como Moshe tuvo que volver a subir por los 10 mandamientos. Okay. Entonces decía, aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Ahaz, y volvió el sol 10 grados atrás sobre los cuales ya había descendido. Escrito de Hizkiyahu, rey de Yahudá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, en la mitad de mis días me iré a las puertas del Sheol. Privado soy del resto de mis años. En la mitad de mis días. Vean cómo una vez más menciona la mitad. Recuerden que la vida del hombre es 70, a lo mucho 80, por ende la mitad serían 40, bueno, 35, a lo mucho 40. Y ya si le agregan a los 15. Dice entonces, en la mitad de mis días me iré a las puertas del Sheol. Privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré allá. Vean eso, porque dice que se iría al Seol, entonces no vería allá, como dando a entender que solo en la tierra de los vivientes se le puede ver a Yahweh. Es importante entenderlo. Recuerden que Yahweh es invisible. Ni los ángeles pueden ver a Yahweh. Y eso es parte de lo que hace que se rebelen.
Yahweh se les manifiesta claramente de maneras quizás se podría entender como más claras. Pensaría, ok, ¿cómo lo digo? Porque en realidad no. Uno espera, el hombre espera ver para creer, el hombre espera milagros inmensos, cosas sorprendentes que se le manifieste un ángel, X cosas, ¿verdad? Para creer. Este tipo de cosas les pasan a los ángeles. Sin embargo, a nosotros Yahweh nos revela cosas más elevadas que a los ángeles no les revela, como el nuevo pacto y otras cosas. Esta realidad física es como un reflejo de la realidad espiritual. Nosotros deberíamos, como seres humanos que somos y por ende imagen y semejanza, poder ver como Él ve, pero la humanidad quiere ver como los animales, que son hechos imagen y semejanza de los ángeles. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh se revela al humano en esta realidad de una manera más elevada que cómo se le revela a los ángeles. Y una forma de entender eso es las parábolas de Mashiach, la forma en que está escrita la Torá. Yahweh nos da de su espíritu para poder entender las parábolas. Cuando se quedaban atascados en las parábolas es cuando estaban pensando como los ángeles, esperando todo claro, directo, obvio, visible. Entonces, vean cómo dice: en la mitad de mis días me iré a las puertas del Sheol, privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré allá, ¿verdad? Está utilizando la primer parte del nombre. Y uno se podría preguntar por qué, ¿verdad? Cuando uno no sabe ni siquiera, o sea, cuando uno no sabía nada, ¿por qué aquí dice ya? O ja, sería en español, ¿verdad? Y aquí dice je o va. Ya solo eso nos lo están cambiando. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos es? Como sabemos, ya es el correcto, así es como David llamaba a Yahweh. Y ahora vemos a Ezequías siguiendo el ejemplo de David y llamando a Yahweh ya. ¿Por qué? Porque, como ya dije, ¿verdad? Ya tiene valor numérico 15 y le añadió 15 años, porque él está adorando a Yah, él está adorando a la Yud y la Hei, él está adorando a Yahweh a través de Yahushua, que es representado por las primeras dos letras del nombre. Y me parece curioso, quizá si hubiera alabado a Yahweh le añaden, perdón, 26 años, pero bueno. Dice, un momento, quería ver si el 11 aquí. Dice, amartí lo, dice, y dije, no veré a ya, y vean cómo lo repite, ya, en la tierra de los vivientes. No veré a ya en la tierra de los vivientes. También recuerden que obviamente esto se puede interpretar como diciendo no veré la venida de Mashiach, que es ya en la tierra de los vivientes. En la mitad de mis días me iré a las puertas del Sheol, privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré allá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a los hombres entre los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como una tienda de pastor, como un tejedor. Vean cómo él mismo, ¿verdad? Es como si fuera el pastor. Su morada, obviamente, la tienda. Como un tejedor, el último, curiosamente, viniendo como un tejedor de silicio. Yo devanaba mi vida, pero él la va a cortar del telar. Como un tejedor, yo devanaba mi vida, ¿verdad? Porque, como haciendo alusión que las acciones que uno hace es como tejiendo, y dependiendo cuán buenas acciones, cuán bonito queda el tejido, o si no, ¿verdad? Todo es un enredo. Pero es como que alguien llega y le corta el hilo de tejer. Como un tejedor yo devanaba mi vida, pero él la va a cortar del telar. Tú me consumirás entre el día y la noche. Vean eso nuevamente, confirmando, porque también vean que ya se le había dicho que iba a recibir 15 años y él está hablando como se había sentido antes de que se le revelara, por si algo, ¿verdad? Pero es curioso que está diciendo, tú me consumirás, no me ibas a consumir, tú me consumirás entre el día y la noche. Eso viene siendo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Lo que conocemos como las 6 de la tarde, que en realidad es la hora 12. Originalmente, recuerdan, la hora 0 es lo que se conoce como las 6 de la mañana. Entonces, cuando se acaba la luz del día, va a empezar la noche, puesto que está diciendo entre el día y la noche. Eso muestra que primero viene el día y después la noche, por si algo. También puede ser que aquí esté diciendo, y es una posibilidad, como ya lo he mencionado, que esa sea la hora en que matan a los dos testigos el día 10 del séptimo mes. Por eso es que Yahweh dice que el ayuno debe ser desde el atardecer del 9 por un día entero. Entonces, ¿a qué hora se acaba? A las 6 de la tarde del 10. ¿Y por qué se acabaría ahí? Porque ahí ya se cumpliría todo. Recuerden cuando David estaba orando y ayunando para que su hijo, el que había nacido con Betsabé, sanara. Cuando murió, se levantó, se bañó y fue a comer, ¿verdad? Y la gente se le quedaba diciendo, pero ¿por qué ahora ya no ayunas? Ya se murió, más bien, es aquí cuando la gente ayuna. Y él le dijo, porque ¿qué hago con ayunar? Cuando él estaba vivo todavía, Yahweh lo podía sanar, pero ya murió, ya Yahweh decidió, ahora yo voy a él no viene a mí.
¿Sí me explico? Entonces, las 6 de la tarde del 10 puede ser la hora exacta en la que matan a los dos testigos. Como he dicho, la poca luz del momento es parte también de lo que imagino quieren usar por la falsa señal o falso milagro que van a hacer, descender fuego del cielo para que maten a los dos testigos. Entonces, curioso que diga entre el día y la noche, cuando matan a los dos testigos, parece ser así. También entre el día y la noche, recuerden que el día del Hijo del Hombre se puede ver como 12 horas de luz, 12 horas de noche, 3 años y medio, 3 años y medio. Entre el día y la noche, al finalizar los primeros 3 años y medio, en la mitad de los últimos 7, entre el día y la noche, porque la noche va a ser lo peor, las plagas postreras. Dice, tú me consumirás entre el día y la noche. Y también interesante que use el término consumir, porque como acabo de decir, parece ser que será con fuego del cielo. Y sería donde dice, me consumirás, pero dice Tashlimeini, que viene de Shalom, la raíz. Por ende, está haciendo alusión a que lo va a completar, va a terminar sus días. Pero el término bendito Yahweh es bueno, porque quiere decir que va a encontrar paz, va a llegar a ser completo. Continúo. Dice, y dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más a los hombres entre los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como una tienda de pastor, como un tejedor. Yo devanaba mi vida, pero él la va a cortar del telar. Tú me completarás o me consumirás entre el día y la noche. Yo clamo hasta la mañana. Él, como un león, muele todos mis huesos. De la noche a la mañana terminarás conmigo. Yo clamo hasta la mañana, él como un león muele todos mis huesos. Recuerden que, obviamente aquí está hablando del padre, que por haber hecho ese decreto contra él lo compara con un león, ¿verdad? Que lo va a consumir, lo va a matar. Pero en el sentido de que, bueno, todos los ángeles sirven a Yahweh y demás. Recuerden que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y ese va a ser parte de los que van a unirse en contra de los dos testigos para matarlos. Él, como un león, muele todos mis huesos. De la noche a la mañana terminarás conmigo. Era de un momento a otro. Por si algo, vean que dice, Miyom ad Laila, del día a la noche, del día hasta la noche, solo que de noche a la mañana es como normalmente se dice el dicho, ¿verdad? Y lo digo porque tal vez alguno diría, no, que la noche es primero, por eso es. Ahí está el día primero, del día hasta la noche, me completará, básicamente lo mismo, ven aquí el verbo. Sí, está diciendo exactamente lo mismo, de hecho, aquí está, miyom ad Laila, miyom ad Laila. Como la grulla y como la golondrina me estoy quejando, gimo como la paloma. ¿Recuerdan Yoná, la señal de Yoná? Es la que Yahweh le promete a la generación maldita, que es la muerte y resurrección del primero y el último. Claramente en cada una de las dos generaciones en las que se manifestarían el primero y el último, ya el primero se manifestó y murió y resucitó, porque Jonás fue tragado por el gran pez por 3 días y después el pez lo dejó en Nínive resucitado. Entonces, como la grulla y como la golondrina, me estoy quejando. Gimo como la paloma. Vea que utiliza 3 aves para referirse a sí mismo. Recuerden que el último es Micael, el malaj, y los malajim son representados por aves. Como la grulla y como la golondrina me estoy quejando. Gimo como la paloma, ¿verdad? La Ruach HaKodesh, en el primero y en el último. Y alzo hacia lo alto mis ojos. La grulla, toda. El 14 dice, hago pequeños sonidos de chirrido como la golondrina. Gimo en altavoz como la paloma. Hago pequeños sonidos de chirrido como la golondrina. Gimo en altavoz como la paloma. Okay. Dice después, y debe ser que lo que traducen aquí como grulla es lo que están traduciendo en la otra como chirrido o algo así. Chirrido. Dice, Yahweh, violencia padezco, fortaléceme. Vean qué importante. Como dice, violencia padezco, fortaléceme. No dice, bueno, obviamente también, o sea, no estoy diciendo que esté mal el orar así, ¿verdad? Por si algo, ¿verdad? Líbrame. Guárdame, protégeme. Vea que dice fortaléceme, como diciendo ayúdeme a aguantar, ayúdeme a vencer, porque eso muestra entendimiento de que sabe que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, de que lo que está pasando es para bien, aunque sea difícil, sea doloroso. Violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo hará. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer si llegó Yeshayahu y le dijo que Yahweh mismo le iba a quitar la vida? El que me lo dijo, él mismo lo hará. Ahora bien, vean que fue el profeta el que se lo dijo. ¿Es el profeta el que lo va a matar? No, pero eso sería la interpretación literal de lo que estamos leyendo aquí. Es un ejemplo de esas interpretaciones literales que llevan a muerte, porque ya habríamos concluido que Isaías mató a Hizkiyahu.
o va a matar, iba a matarlo. ¿Sí me estoy explicando? Esto muestra cómo el mensajero representa a aquel que lo envió en todo, porque dice el que me lo dijo, él lo va a ejecutar, él lo va a hacer. Pero fue Isaías el que se lo dijo, de parte de Yahweh. Isaías le dijo, Yahweh dice, el que me lo dijo, él mismo lo hará. Andaré humillado, y también por si algo era con lo que decía, Yeshayahu representa a Yahushua, entonces también vemos una relación de eso, el que me lo dijo, Mashiach, él mismo lo hará. Andaré humillado todos mis años, andaré humillado todos mis años, a causa de la amargura de mi alma, lo cual se puede conectar un poco con los 3 años y medio vestidos de ropas ásperas. Soberano, por estas cosas los hombres viven, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Entonces vean que esto lo había orado, repito, porque él dijo esto antes de darse cuenta. O sea, aquí vimos que venía después de, pero él estaba diciendo, dije, como dando a entender, la vez pasada, antes de que me dijeran que iba a seguir viviendo, dije esto, esta fue su oración. Soberano, por estas cosas los hombres viven, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. ¿Verdad? Vivimos para alabar a Yahweh, para conocerle, para cumplir sus mandamientos. En todas ellas está la vida de mi espíritu, porque el que cumpla las obras de la ley, por ellas vivirá. Por eso en las obras, en cumplir sus mandamientos, está la vida de nuestro espíritu. Y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. ¿Verdad? Como hizo, que le añadió 15 años, pero eso también hace alusión profética a la resurrección. Tú me restablecerás y harás que viva. La resurrección de los muertos, de todos, y en el caso específico del testigo como Moshe, una vez que muere en la mitad de los 7 años. He aquí gran amargura me sobrevino en la paz. Qué duro, qué feo, ¿verdad? Estar tranquilito, todo va caminando bien, bonito, y de repente todo se viene abajo. Recuerden lo que le pasó a Job. Fue esto mismo. He aquí gran amargura me sobrevino en la paz. Job todo iba perfecto en su vida. 10 hijos, montones de siervos, montones de riquezas, campo, comida, etcétera. Y en un día lo perdió todo y se mantuvo firme. Bueno, todo excepto la esposa. Eso es importante. Y se mantuvo firme a pesar de eso. Que seguía la esposa. Entonces, ¿verdad? Lo digo porque es durísimo. Solo saberlo, peor 1000 veces pasarlo. Y es parte de lo que vemos sucede con los dos testigos. Habrá que ver en qué periodo de su ministerio, sea, al puro inicio, y por eso las ropas ásperas, o si es, como he dicho, era los 3 años y medio, muy exaltados por Yahweh y la bendición que el Padre pone, la unción, y al final la acusación que va a venir y demás cosas que van a suceder para que los atrapen y los lleven a morir. La forma en que los van a poner ante el mundo, el hecho de que el mundo entero los va a odiar. He aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida, bendito sea, del hoyo de corrupción, o sea, del Seol, de la tumba, de la muerte, y en general toda corrupción, bendito Yahweh, él decidió librarnos y por eso envió a su hijo Yahushua. He aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Bendito Yahweh. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados, o sea, para ya no acordarse de ellos, para ya no verlos, porque uno camina hacia adelante y nosotros no somos de los que se devuelven, por ende menos Yahweh. ¿Sí me explico? Por otro lado también, recuerden cuando dijo Yahushua, Satanás, ponte detrás. Qué curioso porque ahí van los pecados. Entonces, si pone a Satanás detrás y después manda todo pecado para atrás, le está cayendo todo el pecado a Satanás y termina siendo el culpable de todo el pecado de la humanidad. ¿Sí me explico? Recuerden que a Azazel se le culpó de todo pecado de la humanidad y a Joshua lo pagó, pero a Azazel se las paga. ¿Verdad? A Azazel es el que le cae la culpa. Por otro lado, vean qué interesante, este es el 17, ¿verdad? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 17. Dice, ki, esto es porque, echaste, enviaste, mandaste, de shalach, mandar. Porque enviaste, mandaste, ajarei detrás, como ajarón. Ven ahí la conexión entre ajarón, ajarei, aquí es todos los pecados, todos mis pecados. Ajá, tu espalda, que parece Gevja es como está apareciendo en el verso, pero aquí este es como el, y qué curioso. Entonces, vean, aquí es espalda, cuerpo, la espalda. Entonces, detrás de tus espaldas, por eso Ajarei, Gevja, Ajarei,
Geivha Kal Hatai. Entonces, esto va con Ajarón, que es el último, ¿verdad? Por si algo me lo dio aquí. Ajarei, vean, último. Ven, las letras son las mismas. Entonces, qué curioso que diga que Yahweh tira los pecados a sus espaldas, porque el último viene como las espaldas de Yahweh. Yahushua es el frente, el último es la espalda. Entonces, Yahushua vino sin pecado, porque los pecados vienen en la espalda. Y por eso el último viene como hijo pródigo. Cae en error. Le caen. ¿Sí me explico? Pero he aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pues el Seol no te exaltará, el Seol no te exaltará, véanlo hablando como David, ni te alabará la muerte. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el Seol es el lugar donde van los muertos, hace alusión al espacio donde están. La muerte hace alusión al tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es el que determina cuando alguien muere, y con eso me refiero a que es solo cuestión de tiempo estando en esta realidad, a menos de que Yahweh lo detenga o devuelva y restablezca la vida. Entonces, por eso Yahushua vino como la vida a vencer la muerte, y el último viene con las llaves de David a abrir el Seol para que se dé la resurrección. Recuerden cómo el primero tiene que ver con tiempo y el último con espacio, por eso el primero es la vida eterna. El último viene para establecer el lugar donde estarán eternamente. Pues el Seol no te exaltará, como el último trae la exaltación de Yahweh, la estima de Yahweh, ni te alabará la muerte, como alabamos a Yahweh a través de Yahushua, que es digno de alabanza. ¿Sí me explico? El Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, por eso Yahweh envía al último y al primero para enseñar la exaltación y la alabanza de Yahweh. El Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. En ese sentido se puede entender cómo solo los que están vivos esperan en su verdad, que Yahushua la vida. El que no le ha aceptado, el que no le espera, está muerto, está en el sepulcro. El que vive, y por eso en ese aspecto el que no conoce a Yahushua no le puede alabar ni exaltar. ¿Por qué? Porque está muerto. Y en el sepulcro no se le puede exaltar ni alabar. Por eso ninguno de los fariseos verdaderamente le alababa ni le exaltaba, porque no aceptaban a Yahushua. Solo, bueno, Nicodemo, Yosef de Arimatea y así. ¿Sí me explico? El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Bendito sea. Vean que repite, el que vive, y en el sentido literal está diciendo, está confirmando que solo el que vive lo puede adorar. Pero también está diciendo el primero y el último, el que vive, el que vive. Eye, Asher, Eye. Yo seré el que yo seré. Yahweh es el que era, el que es y el que ha de venir. El que vive, el poderoso vivo. Este te dará alabanza como yo hoy. Por ende, ahí se puede ver como tres también. El que vive y yo hoy, puesto que se le añade vida. 15. Los vivos, ellos te pueden agradecer como yo hago hoy. El que vive, solo el que vive puede agradecerte como yo lo hago ahora. Ahora vamos a verlo en hebreo. 19. Jai, el que vive. Similar a como había dicho ahora, ya. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Y vean cómo se parecen las letras, porque la Hed y la Hei se parecen mucho. Aquí está, vean esto. Ya. Y ahora, Jai. El que vive, como las dos manifestaciones de Ya. Pero en lo general, los seres humanos que viven. Y ahí estaban hablando de vivir en la tierra, respirar aire. Pero recuerden que después vemos que solo los que creen en Mashiach están vivos. Por eso hay gente que anda ahí respirando, pero espiritualmente está muerta. Entonces, solo el que vive te puede alabar. Eso entonces verdaderamente significa solo el que acepta a Yahushua HaMashiach como el Hijo de Yahweh es el que verdaderamente te alaba, porque solo Él está vivo y solo el que vive te alaba. Esto muestra que solo por medio de Mashiach podemos alabar a Yahweh. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad, exacto, porque solo a través de creer que Yahushua vino, murió y resucitó es que podemos alabar a Yahweh verdaderamente en espíritu, exacto. El que vive, Él yodeja, Él dará toda básicamente, Él reconocerá el favor tuyo. Yodeja, que otras traducciones lo ponen como te confesará. Y por ende, ¿verdad? Eso haría alusión al nombre. Kamoni, como yo hoy, no con plata, Kamoni. Hayom, como yo este día. Entonces, el que vive, este reconocerá tu favor, te dará toda, te alabará. Como yo hoy. El Padre hará notoria
tu verdad a los hijos. Vean esto, qué interesante, porque obviamente es una verdad, pero a mí me parece que como que no va muy bien con el contexto si solo nos vamos a la letra, lo que está diciendo y el por qué lo está diciendo. En su situación, ¿verdad? Que diga, el padre hará notoria tu verdad a los hijos, ¿ok? Eso es lo que él mandó en la Torá, que los padres enseñen a sus hijos, pero vemos todo lo que estaba diciendo anteriormente y repito, está hablando de que no se quiere morir, quiere permanecer en la tierra, quiere seguir adorándole, solo los que viven le adoran. Y el padre le enseñará a los hijos. Sí me explico cómo no parece ir muy con el contexto, a menos de que se entienda el contexto espiritual y profético. Porque recuerden que Yahushua vino como el hijo, el último viene como el padre. Por eso Yahweh en Salmo 110 dice, a Yahushua su hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga, él hablando en primera persona, como padre, a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero además de venir Yahweh al final para hacer caer a Satanás a la tierra, viene a revelar a los hijos la verdad, o sea, dar testimonio de Yahushua HaMashiach, la verdadera doctrina, el que vive, primero y último. Este te dará alabanza como yo hoy. El Padre, como Yahweh viniendo en el fin, hará notoria, hará clara, conocida, según lo que vemos en hebreo ahora ahí, tu verdad, o sea, Yahushua, a los hijos, los 144,000. Dice el Padre, Lebanim, a los hijos, y Odía, el Amiteja, dará a conocer tu verdad. A los hijos dará a conocer tu verdad. Yahweh me salva. Yahweh me salva. Vean qué poderoso. Yahweh lehoshieni. Yahweh lehoshieni. Esto viene siendo otra forma de ver el nombre o la traducción del nombre de Yahushua. Como ya sabemos, la salvación de Yahweh o Yahweh me salva. Vean lo que dice ahí. Yahweh me salva. Así lo traducen aquí. Yahweh me salva. Verso 20 aquí vamos a ver. Yahweh ha querido librarme. Pero ven que eso está en paréntesis, como dando a entender que dice Yahweh librarme. Y en esta otra traducción, el 20, Yahweh ha prometido salvarme. Aquí Yahweh me salva. Por eso les digo, es básicamente la traducción del nombre Yahushua. ¿Y por qué lo digo? Porque es como dando a entender que esa es la confesión para salvación, para recibir la vida de Yah, representada por los 15 años extra. Es confesar que Yahweh me salva, Yahushua, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque el que vive, este te alabará. Yahweh me salva, como decía, vean cuando lo vemos en el traductor, Yahweh Hoshieni, perdón. Voy a ir a escribirlo. No lo está traduciendo como pueden ver, pero ven aquí las primeras tres letras. Yahu, ¿ok? Y de aquí agarramos la Shin, la Vav y la Ayin. Bueno, en realidad si quieren solo la Shin y la Ayin, pero si agarramos las tres que dije para que quede más claro. Yahushua. Y pueden ver cómo estas dos palabras están aquí. Como saben, esta Lamed es por o para. Ahora lo mencioné, la quitamos. Voy a quitar esto para que no me salgan con eso, ¿no? Hoshieni. Ni se refiere a mí. Por eso me salva. Quitémoslo. Hoshia, vean cómo dice similar al nombre Oseas, que sería quitando este. Solo que por los puntos de vocal no lo está poniendo, por si algo. ¿Ven? Oseas. A quien se le cambió el nombre por Josué, añadiéndole la letra Yud. Eso fue todo. Entonces ven cómo ahí está el nombre Yahushua escondido. Yahweh me salva. Por eso tocaremos nuestros instrumentos. Recuerden lo que hemos venido viendo de cómo Yahweh dijo que vencería al enemigo, al imperio. Cada golpe sería con instrumentos. Por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Yahweh. Cuando se da la muerte de los dos testigos, estos ascienden. Después los 144,000 en la séptima trompeta, en el Apocalipsis 14. Y en Apocalipsis 15 están los elegidos sobre el firmamento cantando la canción del Cordero y de Moshe. Cantaremos en la casa de Yahweh todos los días de nuestra vida. Entonces Yahweh da días para siempre, ¿verdad? Eternos, vida eterna, para que se le siga alabando. Y había dicho Yeshayahu, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga, como había mencionado. Esto representa los méritos de Mashiach, quien vino de la tribu de Yahudá. Pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Hizkiyahu, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Yahweh? Vean el forma en que lo escribe Yeshayahu. Pone las dos cosas al puro final para que se entienda el porqué y a través de la forma en que lo escribió que se comprenda la profecía que se está dando
acerca de la manifestación del último como hijo pródigo, quien tiene que morir y resucitar para que se le añada, al venir como descendiente de Yosef, la vida de Yahweh a través de Yahushua, que es la confesión que él mismo le enseña a sus hijos espirituales. Yahweh me salva para que puedan recibir en la cosecha el arrebatamiento, la transformación de sus cuerpos para así ir a cantar la canción del Cordero y de Moshe sobre el firmamento en la casa de Yahweh. Soy yo, así es, tomando como si fuese la unión de Yahushua con la palabra Ani, así es, hermano. Ahora, por si algo, Ani como yo es con la letra Aleph, ahí Eini está con la letra Ayin, pero por la pronunciación y por el hecho de que la Ayin es parte de Shua, lo podemos entender así. La Ayin como parte de Shua y la Aleph como que se omite o que está ahí en la pronunciación. Espero que no sea así, pero por la enfermedad de muerte es posible que el último pueda sufrir una enfermedad de muerte. Pues puede ser, como he dicho, bueno, como dije con este capítulo, considero que es eh, enfermedad de muerte, ¿verdad? Principalmente hace alusión al venir como hijo pródigo, el haber cometido pecado. Eso viene siendo enfermedad de muerte, punto. Pero sí podría darse una manera. Dice, lo digo porque sería una prueba muy fuerte de fe para muchos que el enemigo utilizara para provocar duda. Me puso a pensar por el hecho de que los testigos los intentarán matar, pero no lograrán hacerlo durante su ministerio. Espero que no sea así, pero me parece importante mencionarlo. Sí, es un buen punto. Sería interesante, ¿verdad? Sería una prueba para, bueno, para todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, para todos los que creen, pero mi punto es para él y para los elegidos.